Argentina guarda historias que hasta hoy nadie ha podido explicar. Son 7 misterios que ponen la piel de gallina, y algunos finales te van a dejar con la boca abierta. ¿Preparado? Entonces, empecemos ahora. El vuelo fantasma de Aerolíneas Argentinas, 1950. En la tarde del 3 de mayo de 1950, un avión Douglas DC-4 de Aerolíneas Argentinas despegó del aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la región de la Patagonia. Era un vuelo doméstico aparentemente común, con 55 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulantes experimentados. El clima era estable, la aeronave había sido inspeccionada recientemente, y nada indicaba que ese viaje se convertiría en uno de los mayores misterios de la aviación sudamericana. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. La torre de control mantuvo contacto regular con el piloto, hasta que, repentinamente, el silencio se apoderó de las comunicaciones. No se envió ningún mensaje de emergencia, ninguna señal de auxilio. El avión simplemente desapareció de los radares, como si se hubiera evaporado en el cielo argentino. La respuesta fue inmediata. Equipos de la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía iniciaron una búsqueda a gran escala, peinando las posibles rutas del avión. Las búsquedas abarcaron campos abiertos, zonas costeras e incluso regiones montañosas de difícil acceso. Aviones sobrevolaron el trayecto estimado y barcos rastrearon la costa con la esperanza de encontrar algún rastro. Pero nada, ni un trozo del fuselaje, ni una mancha de combustible, ni una maleta, cuerpo o documento. Absolutamente nada. A medida que los días se convertían en semanas, la desesperación de las familias crecía. ¿Qué había sucedido con el vuelo? ¿Fue una falla catastrófica? ¿Un desvío inesperado de ruta? ¿Un accidente en mar abierto? Pero ¿cómo explicar la total ausencia de vestigios? Ni siquiera una boya o un chaleco salvavidas llegó a la orilla. Algunos comenzaron a especular con hipótesis más perturbadoras. ¿Secuestro? ¿Encubrimiento militar? ¿Fenómenos atmosféricos anómalos? Con el tiempo, las búsquedas fueron canceladas y el caso cayó en el olvido oficial, pero no en el imaginario popular. La desaparición del vuelo pasó a ser llamada por algunos como el Triángulo de las Bermudas argentino. La falta de respuestas abrió espacio para todo tipo de teorías, desde fallos técnicos no detectados hasta explicaciones paranormales y teorías conspirativas. Más de 7 décadas después, el misterio permanece intacto. Ningún rastro de la aeronave ha sido localizado hasta el día de hoy. Ni una sola pista concreta sobre el paradero del avión o de las personas a bordo. Es como si el DC-4 hubiera atravesado una grieta invisible en el cielo y hubiera sido tragado por algo más allá de la comprensión humana. El vuelo de 1950 sigue siendo un sombrío recordatorio de que, incluso en tiempos de tecnología y precisión, lo desconocido aún acecha, silencioso y sin testigos, en las rutas de nuestro mundo. La momia de Llullaillaco, descubrimiento en 1999. En 1999, un equipo de arqueólogos liderado por Johann Reinhardt realizó uno de los descubrimientos más impresionantes de la arqueología moderna. En la cima del volcán Llullaillaco, a más de 6.700 metros de altitud, en la frontera entre Argentina y Chile, fueron hallados los cuerpos de 3 niños incas, perfectamente preservados. Conocidas como los niños de Llullaillaco, estas momias estaban tan intactas que parecían simplemente dormidas, con la piel, el cabello, la ropa e incluso los órganos internos en un estado excepcional de conservación, a pesar de haber muerto hace más de 500 años. Los 3 niños, una joven de aproximadamente 13 años llamada la doncella, un niño de unos 7 años y una niña menor de 6, fueron víctimas de un ritual conocido como capacocha, una ceremonia inca que implicaba el sacrificio de niños considerados puros. Fueron llevados hasta la cima del volcán en una travesía que mezclaba fe, honor y tragedia. Sedados con hojas de coca y alcohol, fueron colocados en posición fetal dentro de cámaras subterráneas excavadas en el hielo, donde murieron dormidos,
sin señales de violencia. Lo que más intriga a los científicos hasta el día de hoy es la conservación casi sobrenatural de los cuerpos. La combinación de frío extremo, aire enrarecido y total aislamiento impidió que las momias sufrieran cualquier proceso de descomposición. Sus rostros mantienen expresiones serenas. Los tejidos de sus ropas, los amuletos e incluso los pequeños piojos en sus cabellos permanecen inalterados por el tiempo. La sangre aún está presente en algunos órganos, y los científicos han logrado analizar incluso bacterias que vivían en sus cuerpos hace siglos. Este hallazgo generó un profundo debate sobre el equilibrio entre la ciencia y la ética. El estudio de las momias reveló detalles valiosos sobre la dieta, la salud y las prácticas culturales de los incas. Sin embargo, muchos pueblos indígenas consideran la exhumación y exposición de estos cuerpos como una violación espiritual. Hoy en día, las momias se conservan en condiciones estrictamente controladas en el Museo de Arqueología de Alta Montaña, MAM, en Salta, Argentina, y se exhiben al público de forma rotativa, siempre una a la vez, para evitar su deterioro. El caso de los niños de Llullayaco sigue rodeado de reverencia y misterio. ¿Cómo pudo una civilización precolombina llevar a cabo un ritual tan complejo en un entorno tan hostil y dejar un legado que desafiaría al tiempo y a la propia muerte? Estos niños congelados en la cima del mundo parecen guardar secretos que tal vez nunca salgan completamente a la luz, como si esperaran, en silencio, un momento en que la humanidad esté lista para comprender el verdadero significado de su sacrificio. El caso del ovni de Trancas, 1963. En la noche del 21 de octubre de 1963, uno de los episodios más extraños e impactantes de la ufología sudamericana tuvo lugar en una pequeña localidad rural llamada Trancas, en la provincia de Tucumán, Argentina. Lo que comenzó como una noche común para la familia Moreno terminó convirtiéndose en uno de los casos ufológicos más documentados y misteriosos de la historia argentina, hasta el día de hoy sin una explicación plausible. Alrededor de las 21 horas, mientras estaba en casa con sus hijas, la señora Argentina Moreno escuchó un sonido inusual y sintió una extraña vibración en el ambiente. Poco después, luces intensísimas comenzaron a brillar afuera de la vivienda. Al mirar por la ventana, vio lo que describió como grandes objetos luminosos flotando cerca del cultivo de caña de azúcar de la familia. Las luces eran tan intensas que iluminaban el terreno como si fuera de día. Tenían colores que variaban entre blanco, amarillo y rojo, y no emitían ningún sonido de motor. Aterrada, corrió hacia el interior, y sus hijas, entre ellas la joven Yolanda Moreno, también presenciaron el fenómeno. Relataron haber visto al menos 6 objetos ovalados suspendidos en el aire, en perfecta formación. Uno de ellos, según Yolanda, parecía tener una escotilla abierta, de donde salía una especie de niebla blanca, caliente y densa. El calor que emanaba de las luces era tan fuerte que sintieron cómo la temperatura dentro de la casa aumentaba considerablemente, a pesar de tener todas las ventanas cerradas. Al amanecer, cuando los objetos ya habían desaparecido, los efectos físicos en el lugar generaron aún más interrogantes. La vegetación en el área donde los ovnis habían flotado estaba completamente seca y quemada. Se encontraron marcas circulares en el suelo, como si algo realmente hubiera aterrizado o flotado muy cerca de la tierra. Herramientas simples que estaban afuera, como utensilios agrícolas, presentaban señales de oxidación acelerada e incluso deformaciones inexplicables. El caso atrajo rápidamente la atención de la prensa, de ufólogos argentinos e internacionales. Investigadores serios como Fabio Serpa investigaron personalmente el lugar y recopilaron testimonios de la familia. La consistencia de los relatos, la ausencia de contradicciones y la cantidad de evidencias físicas convirtieron el episodio de Trancas en un hito dentro de la investigación ufológica mundial. Se barajaron diversas hipótesis: experimentos militares secretos, histeria colectiva, fenómenos naturales poco comprendidos, pero ninguna logró explicar todos los elementos del caso,
especialmente los efectos térmicos y las alteraciones químicas en la vegetación. El testimonio de la familia nunca fue desmentido ni modificado con el paso de las décadas, y ninguno de ellos intentó lucrar con la historia. Hoy, más de 60 años después, el caso Trancas sigue siendo un misterio sin resolver, un evento que desafió la lógica, la ciencia y la comprensión humana. Uno de esos episodios en los que lo desconocido se manifiesta con tal intensidad que nos hace cuestionar no solo lo que existe allá afuera, sino cuánto entendemos realmente de lo que ocurre justo frente a nuestros ojos. El incendio del Bazar de La Plata, 1962. En la mañana del 6 de febrero de 1962, la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fue escenario de una tragedia que marcaría para siempre la memoria de sus habitantes. Un incendio de proporciones devastadoras consumió el famoso Bazar X, un enorme almacén comercial ubicado en el centro de la ciudad. Lo que al principio parecía ser un trágico accidente causado por fallas eléctricas o materiales inflamables comunes en ese tipo de establecimientos, pronto se reveló como uno de los casos más oscuros y controversiales de la historia reciente argentina. El fuego comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se propagó con una velocidad impresionante. En cuestión de minutos, las llamas devoraron la estructura del bazar, un edificio de varios pisos repleto de productos, muchos de ellos altamente inflamables. Clientes y empleados quedaron atrapados dentro del edificio, que no contaba con salidas de emergencia adecuadas ni medidas de seguridad contra incendios. El calor era insoportable y el humo espeso envolvió todo en una oscuridad asfixiante. Cuando finalmente se logró controlar el incendio, más de 30 personas habían muerto y decenas resultaron heridas. La conmoción pública fue inmediata, pero fue en las semanas siguientes cuando el caso comenzó a adquirir matices aún más perturbadores. Las investigaciones preliminares revelaron graves fallas en la estructura del edificio, en el mantenimiento eléctrico y en la ausencia de sistemas de prevención. Sin embargo, también surgieron indicios de irregularidades mucho más profundas. Relatos de salidas de emergencia cerradas con llave, sistemas de alarma desactivados y, lo más grave de todo, rumores persistentes de que el incendio habría sido provocado. Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos sugerían que se trató de un acto de sabotaje o venganza comercial. El Bazar X era conocido por ser un negocio muy lucrativo, pero también envuelto en disputas internas entre socios y supuestos conflictos con proveedores y competidores. Otros hablaban de intereses inmobiliarios ocultos, ya que el terreno donde se ubicaba el bazar era sumamente valioso. Incluso se llegó a afirmar que documentos importantes fueron destruidos en el incendio. Registros financieros que podrían haber comprometido a figuras poderosas de la ciudad. A pesar de las sospechas, no hubo arrestos. Ningún culpable fue identificado oficialmente. El caso se cerró como un accidente, pero muchas personas, especialmente los familiares de las víctimas, jamás aceptaron esa versión. Hasta hoy, La Plata guarda ese episodio como una herida abierta, un recordatorio de cómo, en ciertos momentos de la historia, el fuego no solo consume estructuras físicas, sino que también puede quemar las verdades que jamás salen a la luz. El incendio del Bazar X permanece envuelto en silencio y misterio. Un silencio denso, como el humo que cubrió el cielo de La Plata aquel día. Tóxico, pesado e imposible de ignorar. El cuerpo desaparecido de Eva Perón, 1955-1971. Eva Perón, ícono político y figura casi mítica en la historia argentina, murió el 26 de julio de 1952, a los 33 años, víctima de un cáncer agresivo. Su muerte sacudió al país. Millones de argentinos salieron a las calles en señal de luto. Para los peronistas, ella no era solo la esposa del presidente Juan Domingo Perón, sino la personificación de la justicia social, la madre de los pobres. Su cuerpo, por orden del propio Perón, fue embalsamado mediante un proceso meticuloso y casi sagrado, con el objetivo de ser expuesto permanentemente en un mausoleo monumental que nunca llegó a completarse.
El embalsamamiento fue realizado por el doctor Pedro Ara, quien trató el cuerpo con un cuidado extremo, logrando un nivel de preservación impresionante. El cuerpo de Evita fue exhibido durante un tiempo en la sede de la CGT, Confederación General del Trabajo, donde miles de fieles seguidores pudieron despedirse. Sin embargo, el destino del cadáver tomaría rumbos tan oscuros como inimaginables. En 1955, un golpe militar derrocó a Perón del poder. La nueva dictadura instaurada veía a Eva Perón como un símbolo peligroso, capaz de inflamar a las masas incluso después de muerta. Por eso, en un acto tan político como simbólico, decidieron hacer desaparecer el cuerpo de Eva. Literalmente, durante años el paradero del cadáver se mantuvo en completo secreto. Ni siquiera los militares de más alto rango tenían acceso a la información. El cuerpo fue retirado secretamente de la CGT y ocultado en varios puntos de Buenos Aires. En algunos momentos, fue guardado en ataúdes sellados en camiones o incluso enterrado de forma improvisada bajo nombres falsos. Todo para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación y resistencia popular. Según relatos posteriores, el cuerpo fue maltratado en algunos de estos escondites. Hay quienes afirman que fue utilizado como blanco de disparos por soldados o que mostraba signos de profanación y mutilación, aunque estos detalles jamás fueron confirmados oficialmente. En 1957, el cuerpo fue trasladado clandestinamente a Italia y enterrado en un cementerio de Milán bajo el nombre falso de Maria Maggi de Magistris. Allí permaneció durante 14 años, fuera del alcance de todos, como si Evita hubiese sido borrada de la memoria nacional, pero solo en apariencia, porque su mito seguía vivo en el corazón del pueblo. Recién en 1971, tras negociaciones secretas entre el entonces gobierno militar y Juan Domingo Perón, exiliado en España, el cuerpo fue entregado a él en Madrid. Cuando finalmente lo recibió, Perón, ya envejecido y recluso, habría llorado ante el ataúd. Mandó a restaurar el cuerpo y lo mantuvo a su lado en su casa durante un tiempo. Algo que muchos consideran macabro, pero que él justificaba como un símbolo de lealtad a la memoria de su esposa. En 1974, tras la muerte de Perón, el cuerpo de Eva fue finalmente llevado de regreso a Argentina y sepultado en la tumba de la familia Duarte, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, uno de los más vigilados del mundo. Allí, bajo 7 placas de acero y con vigilancia constante, Evita finalmente encontró descanso, o, al menos, lo más cercano a ello que la historia argentina permitió. La desaparición del cuerpo de Eva Perón es más que un capítulo oscuro de la política argentina. Es una narrativa de obsesión, miedo y poder. Un cuerpo transformado en reliquia y en amenaza. Un cadáver que, aún sin vida, seguía moviendo los pilares de la historia. Un misterio que revela no solo el destino físico de una mujer, sino la lucha simbólica por lo que ella representó, y aún representa, para un país dividido entre el amor y el odio hacia su figura. La desaparición de Maria Cash, 2011. El 4 de julio de 2011, Maria Cash, una joven diseñadora de moda de 29 años, emprendió un viaje que debía ser breve y relativamente seguro. Partió desde Buenos Aires con destino a Jujuy, en el norte de Argentina, para promocionar sus trabajos de moda artesanal. Lo que ella, y nadie más, podría haber imaginado es que ese viaje se transformaría en una de las desapariciones más inquietantes y misteriosas del país. María era conocida por su estilo de vida alternativo. Prefería viajar haciendo dedo, valoraba la simplicidad y le gustaba conocer nuevas culturas. Por eso, su decisión de recorrer la Ruta Nacional 34 a través de autostop no parecía alarmante para quienes la conocían bien, pero desde los primeros días algo comenzó a parecer extraño. La última vez que su familia tuvo contacto directo con ella fue el 6 de julio, cuando María llamó desde el celular de un desconocido y sonaba confundida, nerviosa. Dijo que no se sentía bien y que necesitaba descansar. Después de eso, silencio. En los días siguientes,
surgieron reportes esporádicos de avistamientos. Una cámara de seguridad la registró en una terminal de ómnibus caminando desorientada. Un camionero aseguró haberle dado un aventón hasta la zona de General Güemes. Otro afirmó haberla dejado cerca de Pampa del Infierno, en el Chaco, pero ninguna de estas pistas fue concluyente. A medida que pasaban las semanas, el caso cobró repercusión nacional. La imagen de María, una joven de cabello largo, ojos claros y expresión serena, se difundió por todos lados. Su padre, Federico Cash, inició una búsqueda incansable por todo el norte del país, preguntando en pueblos, hospitales, iglesias e incluso cárceles. Recorrió miles de kilómetros por rutas secundarias, siguió pistas débiles, escuchó versiones contradictorias, hasta su repentina muerte en 2014, víctima de un accidente automovilístico mientras aún buscaba a su hija. Lo que hace este caso aún más perturbador son los relatos posteriores. Personas que dijeron haber visto a María viviendo en la calle, en estado de confusión mental. Teorías de que pudo haber sido víctima de trata de personas o capturada por una red clandestina, e incluso la posibilidad de que haya sufrido un brote psicológico. Ninguna de estas versiones fue confirmada de manera concreta. Además de la ausencia de respuestas, la desaparición de María Cash expuso fallas graves en las investigaciones iniciales, demoras en la movilización policial, pérdida de imágenes de seguridad, falta de protocolos eficientes para desapariciones de adultos. Todo esto convirtió el caso también en un símbolo de la lucha por mejorar los sistemas de búsqueda y rescate en Argentina. Más de una década ha pasado desde el día en que María desapareció. Su nombre sigue vivo no solo en la memoria de su familia y amigos, sino también como un símbolo de un misterio que aún clama por justicia y verdad. El rostro de María Cash, estampado en carteles y murales por todo el país, es un recordatorio silencioso de una pregunta que nunca tuvo respuesta. ¿Qué pasó con María? Estos misterios siguen sin respuesta y quizás nunca la tengan.